En este tema que vamos a tocar ahora, me hace acordar mucho al capitán Figueredo, cuando él tenía un cuidado especial en el manejo de terneros, y eso les enseñaba a sus hijos y después a sus nietos. Pero hoy queremos tocar este tema en esa recordación, porque ABC Rural hizo un trabajo con el doctor Carlos Catrachia, que nos habla sobre los cuidados que se deben brindar a las terneras futuras productoras de leche. El primer punto que tratamos de hacer hincapié en la importancia que tienen los productores en saber qué le está pasando en su sistema de crianza. Creo que el principal déficit que tenemos es que hoy no sabemos cuántos terneros estamos perdiendo. Logramos esa información, claramente el crecimiento de un tambo va a depender de eso. Cuando nosotros entramos y hacemos validaciones o valoraciones objetivas sobre cuántas terneras que nacen en un periodo llegan vivas hasta el momento del parto, esos valores asustan, se pierden entre el 35 y 40% de las terneras que ingresan. Entonces un tambo para crecer solo necesita que sus terneras que nacen lleguen vivas al momento del parto de esa vaquillona. Es un punto clave, sensibilizar, hay un problema, empiecen a medir ese problema, porque quizás sus sistemas no están decreciendo porque se están quedando con vacas improductivas. Pero si ustedes tienen una tasa de pérdida de animales adultos por debajo del 25%, deberían estar creciendo a un 10%. ¿Cuán importante es el calostro para las terneras recién nacidas? Principal es trabajar sobre los cuidados recién nacidos. Calostrado es la regla de oro. Los terneros cuando nacen no tienen, la madre no le pudo transmitir la inmunidad a través de la sangre. Entonces solo puede adquirir esa inmunidad por el calostro. Y en los últimos años seleccionamos vacas que tienen mala calidad de calostro. Entonces dejar en manos de las vacas la responsabilidad de calostrar un ternero es un riesgo muy alto. Debemos hacernos cargo del calostrado, juntar ese calostro, medir la calidad del calostro y administrárselo en tiempo y forma. ¿Existe un tiempo determinado para la entrega del calostro a las terneras recién nacidas? Deberíamos asegurarnos que un ternero consuma un calostro de buena calidad. Esto implica que tiene 50 gramos de inmunoglobulina o de defensa por litro. De eso necesitamos que reciba el 10% de su peso. O sea que podríamos decir que todos los terneros deberían recibir 4 litros de calostro de buena calidad en las primeras 4-6 horas de nacido. Eso como regla de oro. Y es tan importante, y no tiene un costo excepto el operativo, y tiene un impacto tremendo sobre la sobrevida de los terneros. A nosotros nos da una ventaja que del total de las pérdidas que se producen de terneras, el 80% ocurre en los primeros 15 días. Entonces, realmente, si pusiéramos el 50% de la energía que ponemos en preñar las vacas en criar terneras, nos sobrarían terneras en toda la región. Y eso implica que en estos primeros 15 días tenemos que dar el calostro, tenemos que desinfectar el ombligo y tenemos que poner las terneras en un lugar limpio, seco y desinfectado. Y no digo armar un galpón, lo que digo es armemos refugio, usemos la imaginación, pero tengamos los terneros bajo techo y con cama de paja. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas que sufren las terneras recién nacidas? Bueno, la principal enfermedad en los primeros 15 días es la diarrea y nosotros debemos controlar esa diarrea a través del calostrado, a través de un buen ambiente y a través de la evaluación de la calidad bacteriológica de la leche o del sustituto. Normalmente no prestamos atención a eso y cualquiera que produce leche sabe que si su tanque de frío donde almacena la leche para vender a la industria pierde frío, le suben las UFC y las UFC son bacterias. Bueno, lo mismo va a ocurrir si junta la leche en un tarro en la fosa y está 2 horas hasta que se la da a los terneros, o si ese tarro no se limpia adecuadamente o si los tarros están sucios. El principal punto a controlar es la calidad bacteriológica de la leche. Y eso es lo que produce diarrea y eso es lo que va a producir fiebre. Y cuando dijimos... ¿Por qué afirma que lo último que se le debe dar a una ternera enferma es un antibiótico? El tratamiento de un ternero con fiebre va a necesitar antibióticos. Eso sí, tiene temperatura, necesita un antibiótico. Pero si le vas a dar un antibiótico, también le tienes que dar algo para bajar la fiebre y también tenés que hidratarlo. El tratamiento solo con antibiótico no sirve. Es cierto que tampoco sirve con sales rehidratante o con un AINES que baje la fiebre. Pero nosotros nos hemos concentrado en solo dar el antibiótico. Entonces sobrevaloramos la capacidad. No me gustaría que quede el concepto como no hay que usar antibióticos. Sí, hay que usarlos, pero la terapia incluye bajar la temperatura, rehidratar el ternero y aplicar un antibiótico. No solo el tercer punto. ¿Cuáles cree que son los cambios que deberían introducir los productores tamberos dentro del manejo de sus terneras para lograr mejorar su producción? Diría que el número uno es el manejo que estamos haciendo con el calostro. Avanzamos fuertemente en generar vacas muy productoras, aumenta la tecnología y seguimos calostrando los terneros como hace 100 años. En prepartos que no son como hace 100 años, porque antes si uno observa un rodeo de cría, Braford, va a ver que está sobre un pasto limpio. Nosotros hoy encerramos las vacas, entonces cambiamos todo eso y no cambiamos el manejo del calostrado. Ese diría que es el punto número uno. La práctica, mejorar, lo primero que haría, mejorar el calostrado dirigido o el calostrado de los terneros a través de una
una forma dirigida. El segundo punto a cambiar es la nutrición. Durante mucho tiempo, porque nos quedó cómodo, quedó una receta de 2 litros a la mañana, 2 litros a la tarde, y eso realmente pone en riesgo a los terneros porque lo hace pasar por un periodo de desnutrición, en el cual no solo no gana peso, sino que el ternero va a estar inmunosuprimido. Distinto es si yo uso un deslechador, que hay algunos productos comerciales muy buenos, pero en el caso que yo use un alimento balanceado común, que es lo que normalmente se usa en la guachera, por más que tenga 24% de proteína, si yo no aumento los litros de leche, no voy a estar cubriendo las necesidades del ternero. Y el tercer punto, el control de los factores de riesgo, calidad bacteriológica de la leche y ambiente. Esas serían las 3 o 4 prácticas en las cuales yo apuntaría a cambiar. Una ternera que haya tenido problemas al nacimiento, ¿es un animal que arrastrará esos problemas hasta su madurez? El primer punto, va a tener afectado el desarrollo de su glándula mamaria. Se sabe que toda la ganancia de peso que tenga en los primeros 60 días se va a traducir en desarrollo del tejido de la glándula mamaria. Si yo logro que tenga ganancia de peso elevada, la glándula mamaria se va a desarrollar mucho más que un ternero que tenga una ganancia de peso moderada. Y la ganancia de peso, aunque yo aplique el mejor programa de alimentación, depende de las enfermedades. Porque un ternero enfermo tiene muchos días en los cuales no ganó peso. Y quizá lo más importante, pero lo más difícil de ver, que esos terneros quedan afectados en su producción. Lo más fácil de ver es que esos terneros suelen tener episodios de neumonía y que esos episodios de neumonía luego se repiten y son aquellos terneros o vaquillonas que terminamos descartando por neumonías crónicas. Si una vaca de las denominadas problemáticas pare un ternero, ¿esta descendencia tiende a heredar esos problemas de salud? No, esa es una ventaja que tenemos, digamos. La descendencia va a depender del manejo que hagamos sobre esa descendencia. Y sí va a depender del manejo que tengamos sobre esa vaca durante toda su gestación, pero sobre todo en los últimos 60 días. Se sabe que factores que afecten el confort de las vacas en los últimos 60 días van a afectar al ternero, ¿sí? Y eso va a afectar la sobrevida. Pero tiene que ver más que todo, entonces, de vuelta, sobre confort, en este caso confort sobre vacas que están por parir, últimos 60 días, más que sobre la historia de la vaca.